¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el vivero del Chamizal el día de hoy. Estamos iniciando con esta serie de podcast que estaremos trabajando a partir de hoy. Tenemos aquí a un invitado muy especial, el arquitecto Cosme Espinosa. Él es una persona que ha estado trabajando mucho en temas de ambientales. Entonces ahorita vamos a hacer una charla para dar a conocer información importante. ¿Qué tal, Cosme? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y abrir este foro muy importante para la comunidad. Gracias a ti por asistir a este lugar y por participar en el podcast. Primero que nada, pues me gustaría conocer un poquito de lo que haces, ¿verdad? De la trayectoria que tienes. Sí, El objetivo es que la gente sepa, ¿verdad? Por qué te invitamos y por qué es importante lo que tienes que decir. sí, pues soy arquitecto graduado aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Después tomé una serie de cursos enfocados a la maestría en diseño holístico y pues a capacitaciones en diseño, en paisaje, principalmente enfocado a la cuestión ambiental y a la parte bioclimática. En pocas palabras, mi preparación ha sido para desarrollar casas ecológicas rodeadas de un ambiente igual que ecológico, y eso podríamos decir que es un mundo holístico en el cual hay que agregarle pues el diseño gráfico, el diseño de interiores, el diseño de paisaje, y luego la parte ecológica importante de que una vivienda pues es parte de un todo y hay que conocer ese todo para que corresponda de una forma mutua, y lo más importante es que evitar la agresión al ambiente. Excelente. Es fundamental, sobre todo que nos encontramos en una región muy particular, Sí, ¿cierto? Ciudad sí, Juárez, como la ciudadanía conoce, pues es una región que está al borde del desierto y al borde de un río. sí, Entonces, eso implica una serie de características que tenemos que considerar como, en tu caso como arquitecto, en nuestro caso como arquitectos, pero para el común de la ciudadanía también hay una serie de recomendaciones que le podemos hacer para que pueda mejorar la condición en la que se encuentra pues, su entorno, ¿verdad? El tema de los árboles, si se planta árboles, hay algunas inmediaciones de su casa o plantas. Entonces, sí me interesaría que nos cuentes un poquito, ¿verdad? En términos de qué tipo de vegetación, por ejemplo, es la que deberíamos estar nosotros plantando para que tenga una buena vida y una buena condición en Ciudad Juárez. bien. Normalmente nos preguntamos cuáles son las plantas adecuadas para cada sitio y la misma naturaleza nos da la respuesta. El lugar, si hablamos desde antes de la llegada de los españoles, ya tenía sus propias plantas, tenía su propio ecosistema. Y todo lo que ha llegado después de los españoles, que ha sido pues, la visita de extraños aquí al área, pues han sido una gran cantidad de elementos que no son propios, pero se han adaptado. Y bueno, lo propio es una adaptación especial a este clima. Este clima desértico, prácticamente seco, extremo, es uno de los más especiales dentro de los 3 desiertos más grandes con las mismas condiciones, que es el desierto de Gobi, el desierto del Sahara y un desierto de Chile. Los 3 tienen la misma característica, el mismo problema, y la característica es que del Ecuador sale un ciclo convectivo de humedad que no alcanza a llegar a nuestra zona. Ese ciclo se devuelve específicamente en la latitud 30. O sea, sube en el Ecuador, hace todo el recorrido hacia el norte o hacia el sur, y en ese recorrido va creando los bosques del planeta. A eso son lo que le llamamos los trópicos. Y específicamente se devuelve en la latitud 24.7, pero todavía continúa un poquito más hasta latitud 30 y ahí hace su regreso directo al Ecuador. Problema nuestro es que estamos en la latitud 30, nomás vemos regresar el ciclo de Hadley y pues no nos toca esa humedad, y eso nos da la característica de ser extremo seco. Claro, entonces vemos, por ejemplo, la situación de que tenemos las dunas, ¿verdad? Tenemos este paisaje fuera del ámbito urbano con vegetación muy baja, con arbustivas. Lo curioso es que las dunas no corresponden a
a la parte desértica nuestra. Las dunas son una herencia del mar de Tetis. Okay. Aquí nosotros vivimos en el agua como Bob Esponja hace 300 millones de años, terminando el Cretácico. El mar de Tetis nos inundaba y como herencia nos dejó una gran cantidad de sales, mucha cal, nos dejó un pH alcalino. Eso es lo que nos diferencia con el sur del país. Allá tienen un pH relativamente ácido en el suelo, por eso su característica negra. Y nuestro suelo es de una característica de colores claros, principalmente amarillentos, que ese es el resultado de sales y cal, herencia del mar de Tetis. Y estas arenas que tenemos aquí en el desierto de Samalayuca, pues han sido arrastradas por el mar y se quedaron varadas por la sierra de Samalayuca y la sierra de Presidio, que las apresó, por decirlo así, y ya no pudieron salir de ahí. Y esa es herencia, porque esa arena es una arena especial, no es una arena igual a la de los demás desiertos. Esta es una arena sílica, que su arena tiene un contenido sílico, pero también es más suavecita, más agradable a los pies, por decirlo así. Y vivimos bajo este contexto de un desierto especial con esas características. Tenemos una humedad relativa del 35 al 40%. La humedad adecuada para que el humano pueda vivir es el 60%. Quiere decir que muchas de las funciones metabólicas no las hacemos porque necesitamos más humedad. Y una de las condiciones básicas que crea la falta de humedad, o más bien la falta de humedad, crea en nuestro ambiente que los humanos seamos más agresivos. Si tuviéramos más verde, más humedad, la agresividad se nos bajara. Y si se preguntan por qué tanto balacera y por qué es tan fácil sacar la pistola, típicos del norte, ¿no? Entonces es por eso, porque nos falta humedad. Si nos comparamos con gente del sur del país, allá andan en chanclas, en short, y son chicharacheros, el carnaval, aquí ni carnaval tenemos. Entonces nos hace falta esa parte de la alegría que crea la humedad. Y la mejor forma de crear la humedad en un lugar donde no hay es con plantas, con árboles. Muy bien, en ese sentido, ahorita estamos trabajando en la Dirección de Parques y Jardines con una serie de proyectos, ¿verdad?, para intervenir los espacios públicos, en particular los parques y los camellones, que son las áreas que tenemos a nuestro cargo. Y entonces es muy importante, ¿verdad?, hacer entender a la ciudadanía cuáles son los objetivos que perseguimos a la hora de hacer forestación, de hacer mejoramiento del espacio. Y una cosa que me parece muy interesante y que me gustaría que nos compartieras debido a la experiencia que tienes, sí, es el tema, por ejemplo, de qué tipo de vegetación es adecuada para plantar en los parques, ¿verdad? Por ahí hay gente que viene de otros lugares del país, que viene por ejemplo, de Veracruz, que es muy húmedo, ¿verdad?, haciendo referencia a lo que mencionabas, gente que viene de Guerrero o de Oaxaca, estados donde la humedad pues es relativamente alta en el ambiente, donde cae mucha agua, mucha lluvia. Sí. Entonces la condición del ambiente y de los espacios públicos pues es muy diferente, ¿verdad? Pero muchas veces esta gente que viene y que se queda aquí en Ciudad Juárez pues tiene el anhelo de ver ese tipo de vegetación que hay en sus pagos, en sus tierras. Sin embargo, pues la condición del ambiente, como comentabas, con el tema de la humedad, con el tema de los suelos, es diferente. Sí. Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer plantación en un parque, ¿qué tipo de vegetación consideras que es la adecuada? Lo adecuado es algo que define el término xerófilo, que quiere decir, xeros quiere decir seco, viene del griego. Y todas las plantas que son xerófilas son aquellas que han aprendido a vivir con poca agua. Ejemplo, el ejemplo mayor son los cactus. El cactus es la mayor adaptación a un medio seco y ha creado, digamos que, una tecnología especial, única en la naturaleza, en el que el cactus creó un ambiente interior con una forma de cambiar su fisonomía. El cactus dejó la hoja común y la convirtió en espina.
La hoja común al cactus no le sirve porque gastaría mucha energía, gastaría muchos nutrientes y gastaría mucha agua. Entonces esa no es la adaptación para un lugar seco. Entonces la convirtió en espinas. Las espinas siguen siendo hojas y lo que hace las espinas, todo el mundo pensamos que son para defenderse, pero en realidad ese es el segundo o tercer uso, por decir, de la planta. El uso principal de las espinas es el mismo que las hojas. Lo que hace un cactus es producir mayor cantidad de espinas para que las espinas puedan proveerle sombra. Y en la madrugada, que es cuando se concentra la mayor cantidad de humedad, y sobre todo en la luna llena, hay más humedad en el ambiente. Usted me dirá, ¿por qué metes a la luna? La luna es un atractor energético y atrae prácticamente a los mares y a los ríos. Los ríos tienen mayor actividad nocturna, igual que la mayoría de las plantas, porque en el día con la actividad solar bajaría su energía y gastarían muchos nutrientes. Entonces las plantas de desierto en la noche es cuando se alimentan prácticamente, y se alimentan a través de captar la poca humedad que hay en el ambiente, aunque no lo parezca. 2, 3 de la mañana hay una humedad que puede ser captada y se genera esa humedad en pequeñas gotas sobre las espinas, y la humedad resbala por la parte superficial de la espina hasta entrar en la parte donde la espina se conecta a la planta. Hay una especie de vellosidades que capta el agua y la introduce. Al introducirla adentro, le espera una gran cantidad de geles naturales que se van a incrementar con esa agua, y aparte van a evitar que esa agua se evapore. Podemos decir que las plantas de desierto, casi todas las cactáceas, están diseñadas para no evaporar el agua. Y otra característica principal que tienen es que la fotosíntesis no la hacen de día, sino que tienen un sistema especial en el que captan. ¿Cómo le hacen? Eso sí, todavía no he llegado a ese nivel. ¿Cómo le hacen para captar la energía solar, guardarla y en la noche generar la fotosíntesis? Y la fotosíntesis la hacen diferente a los demás árboles, porque los árboles hacen la fotosíntesis a través de las hojas, donde las hojas se abren una serie de fisuras, esporas, en la que captan el O2 y el oxígeno y el CO2 del ambiente, y ahí hacen un proceso ya estimuladas por la energía solar, por cierta radiación específica. Tenemos que decir también que cada árbol no capta la misma radiación. Habrá árboles que captan la frecuencia del rojo, habrá árboles que captan la frecuencia del amarillo, y así cada árbol capta una frecuencia distinta. Por eso el resultado del fruto tiene una coloración distinta. Podríamos decir que hay manzanas verdes, rojas, amarillas. Eso se debe a la captación de la frecuencia específica a la que está diseñada. Hablamos de la radiación solar, ¿verdad? La radiación Sí. tiene distintas frecuencias de onda, y ahí a lo que refiere el arquitecto pues es en el sentido de qué parte de la onda la capta el árbol y genera en algunos casos el fruto, ¿verdad? En otros casos pues el tipo de hoja, etcétera. Sí, ya vamos a ser más puntuales. Eso es la forma en que se han adaptado las plantas al desierto para poder sobrevivir bajo ese esquema. Pero la mayoría de los árboles que ya tienen hojas tienen una combinación de hojas y espinas que siguen siendo xerófilos, pero su fotosíntesis podríamos decir que es normal. La diferencia está en su forma de almacenar el agua, en su forma de crear su ambiente micorrítico bajo suelo, porque cada árbol depende de la captación del O2 y del CO2 y del O2 para poder producir glucosa, y la glucosa es la que prácticamente alimenta a la planta. Tenemos un error en señalar que el agua es la que le da vida totalmente a las plantas. Podríamos decir que sí, pero a la mitad.
En realidad la planta subsiste más por su producción de glucosa y eso se debe a la fotosíntesis. Cuando la glucosa se produce, o sea, el azúcar baja al suelo, el azúcar satisface a todo el ambiente micorrítico y a toda la rizósfera, o sea, todos los elementos bióticos que viven ahí en ese ambiente lo recrea la misma planta y lo estimula. Y de ahí mismo obtiene otra savia que empieza a subir, ahí sí sube en luna llena, y eso estimula ya prácticamente a las hojas para que hagan la fotosíntesis y se cierra el ciclo. De esa manera la planta aprende a vivir en un modo hostil con menos agua y produciendo su propio nutriente. Hay un doctor mexicano, el doctor Arturo Solís Herrera, que dejó un legado al mundo diciéndonos que los humanos también hacemos esa fotosíntesis similar a la de las plantas. Nada más que los humanos no usamos la clorofila como elemento estimulante, sino que usamos la melanina y hacemos el mismo proceso. Comparándolo con los árboles, es que los humanos necesitaríamos comer 40 kilos de comida diaria para poder vivir y realmente usamos la energía de esos 40 kilos. Eso fue un estudio que hizo el doctor Arturo Solís, o sea, estoy hablando de algo totalmente científico y con el orgullo de que lo dijo un mexicano, ¿no? Entonces, los humanos comemos un promedio entre 1800 y 2000 gramos de comida al día y la verdad con esa energía no podemos vivir, es muy poca para las funciones que realmente hacemos. Y hay humanos que pueden vivir mucho tiempo sin comer y hay humanos que no comen. O sea, está comprobado científicamente y analizado a muchas gentes que no comen y cómo le hacen. Entonces todo es el estímulo solar. Y bueno, aquí estoy hablando de este tipo de cosas porque tienen que ver con el desierto, tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa el tema de ver qué árboles y qué plantas. De esos árboles que tenemos en nuestra región, digamos que el más común, el que realmente pertenece a nuestra región como árbol, es el mezquite chaparral. Cuando usted viaja por el desierto, solamente va a ver dos tipos de plantas a simple vista: la gobernadora y el mezquite chaparral, que son las que tupen las dunas. Y luego vienen una serie de arbustivos que ya hacen prácticamente un forro sobre las dunas y eso permite la vida. Entre esos arbustivos están algunos agaves, están algunos ocotillos que también son cactáceos y algunas cactáceas rastreras también. Bueno, estamos de regreso, estamos aquí con el arquitecto Cosme Espinosa y bueno, nos estaba comentando con información técnica, ¿verdad? Científica, sí, sobre qué implica la vida en el desierto. Nos hizo una explicación muy completa sobre distintos aspectos de cómo la vegetación subsiste, ¿verdad? Las cactáceas, esta maravilla de la naturaleza que son las cactáceas, ¿verdad? Cómo aprovechan la humedad para poder desarrollarse y eficientar los recursos que el desierto nos provee. En ese sentido, por ejemplo, arquitecto, hemos tenido la experiencia de que mucha gente no gusta de estas variedades, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, pues los cactus en un punto. Aquí en Ciudad Juárez tenemos, por ejemplo, la yuca, tenemos el ocotillo, sí, tenemos algunas variedades que son pues propias de la región desértica. Y por el lado de los árboles pues tenemos el mezquite, como mencionabas en el bloque anterior, donde comentabas tú sobre que el mezquite chaparral es el nativo realmente de la región. Sí. Me gustaría, si tienes la oportunidad de compartirnos un poco de tu conocimiento en relación, por ejemplo, a que nosotros vemos el mezquite como un arbusto, pero también tenemos el mezquite como un árbol, ¿sí? También por ahí, si nos puedes comentar, pues tenemos algunas otras variedades, el palo verde, que no es nativo de esta región, pero sí, se ha adaptado de una manera excelente porque es un árbol desértico del desierto de Sonora, ¿verdad? Tenemos sí, ahí una similitud por la latitud en la que nos encontramos. Sí. Y también, por ejemplo, el huizache, ¿verdad? Estos árboles que son muy resilientes, que tienen una capacidad de adaptarse a esta condición climática, sí, y que nos dan pues mucha belleza, por ejemplo el palo verde que flora.
Sí. o el huizache que saca estas especies de bolitas de color así como entre amarillo y naranja, que son Sí, muy bonitas, sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo lo percibes tú que tienes expertise en el tema del paisajismo también, ¿verdad? ¿Cómo Sí. trabajar esta dinámica de hacer los parques, poner este tipo de vegetación y que esto no solamente ayude, digamos, en términos de tener arbolado, sino también una cualidad paisajística? Sí, una de las cualidades paisajísticas de los árboles que podemos decir que dan fronda, es lo que necesitamos para nuestra región, que nos dejen sombra en el verano. Y la diferencia entre la sombra de los árboles xerófilos, como los huizaches y los mezquites, que son los que pueden alcanzar mayor fronda, es que tienen intercalados por su forma de flora y interacción solar. O sea, la fronda no es totalmente completa o cerrada. Y Claro. eso permite, esa intercalación permite también que fluya el aire. Entonces, cuando tú te sientas abajo de un huizache, abajo de un mezquite, sientes que el aire fluye. En cambio, te sientas abajo de un moro, que es un árbol no propio de nuestra región, pero que se ha adaptado y que da una sombra aparentemente agradable porque es muy nutrida, sus hojas son muy grandes, del tamaño de una mano, cada hoja, y eso significa, tamaño de hoja significa mayor gasto de agua. Entonces, mientras el tamaño de la hoja de un mezquite es menor a 1 centímetro, el tamaño de la hoja de un moro, que es el que da la hoja más grande de nuestra región, es de 15 a 20 centímetros, así de enorme. Eso significa mayor gasto de agua para identificarlos. Entonces, al sentarse abajo de un moro, el aire no circula igual, no se estimula, no se crean las corrientes técnicas que le llamamos corrientes convectivas, porque se frena. El viento se frena en ese árbol y ese árbol sirve, pero para otro lugar donde hay una gran cantidad de humedad, porque lo que hace ese árbol es retener el exceso de humedad, pero aquí no hay humedad, o sea, aquí no hay nada que retenga. Entonces lo que retiene es el viento fresco que requerimos para bajarte a ti la temperatura cuando estás ahí abajo. En este sentido, arquitecto, vemos mucho ese resquemor, ¿verdad? Así como que Sí. el rechazo. Y pues en realidad tendríamos que tener en consideración que es una especie como de aire evaporativo. Ya ves que los aires evaporativos llenamos una paja de agua y pasamos el aire a través de eso para que se baje la temperatura. Ese tipo de árboles genera un poquito ese efecto, ¿verdad? De que Sí. las hojas pequeñas que permiten el paso del aire refrescan el ambiente. Sí. Entonces, esas son consideraciones que la gente debe conocer y entender para no rechazar este tipo de arbolado, ¿verdad? Vas a tener Sí. una vegetación que te permite una mejor condición en términos de bajar la temperatura. Quienes somos de Juárez, pues conocemos cómo se pone el calor terrible, ¿no? Entonces hay que hacer conocer esto. Y en relación a las espinas, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, las espinas, por ejemplo, si sembramos un árbol en un jardín de niños, lo primero que van a hacer los profesores es renegar. Pero si ese mismo árbol, vamos a poner un guamúchil que es típico de la costa, pero es un árbol xerófilo. Ese árbol se lo encuentra uno en cualquier sitio. Y allá los niños trepan los guamúchiles. Ahora, ¿cuál es el interés por el que trepan un guamúchil? Pues por la fruta. Entonces, ¿por qué un niño no trepa un árbol aquí en Juárez? Pues porque no hay frutas. O sea, no tenemos árboles que den frutas. Bien, entonces el guamúchil te da una enseñanza. Para poderlo trepar hay que quitarle las espinas al tronco y no vas a dañar al árbol. Entonces lo mismo se puede hacer en una escuela. Si tú empiezas a podar el árbol para que crezca de una forma vertical, pues también le puedes ir quitando las espinitas que en esa parte del tronco que por alguna razón podrían dañar al niño, ¿verdad? O podrían dañar a una persona. Ahora, si una persona ya va a trepar más allá de los 2 metros, pues ahora sí ya se somete al riesgo de espinas grandes, ¿no?
Sobre todo, también hay que considerarlo, ¿verdad? Hemos estado trabajando mucho con gente en los parques y una cosa que les decimos pues es de que los árboles no son aparato, ¿verdad? Son árboles. Entonces, muchas veces el equipamiento pues ponemos áreas donde se puedan trepar, así como pasamanos, ¿verdad? Barras para poder ejercitarse. Entonces, ahí es donde realmente la gente tiene que llevar a cabo esa labor. Me gustaría hablarte de diseño. Por favor. Creo que es la parte más importante de este podcast. El problema por el que casi no usamos las plantas de desierto es porque no sabemos diseñar. Entonces, ¿cómo se diseña un paisaje? El paisaje debe diseñarse para que mantenga un ambiente verde, en nuestro caso, por lo menos del 60% en invierno y un 100% en el verano. Y entonces hay que intercalar árboles que den frutos. Hay árboles propios del desierto que dan frutos. Correcto. Con árboles que no den frutos. ¿Para qué es este intercalado? Es para estimular el ambiente biótico de la zona o del lugar. Quiere decir que bajan aves, se producen mucha flor y estamos produciendo también miel, porque llegan diferentes polinizadores. Entonces, si intercalamos entre árboles grandes, plantas que ayuden a los árboles, ayudarse significa que el árbol grande no lo puede hacer todo. El árbol grande, por su misma altura, no puede agacharse, por decirlo así. Entonces, una planta baja puede ayudar al árbol grande. ¿Cómo lo ayuda? Pues la estimula con una serie de olores que se emiten para evitar que, por ejemplo, hay ciertos árboles de nuestra zona que si tú los picas generan una especie de miel que le sale, que le brota. Y cuando esa miel sale, llegan los abejorros. Entonces, hay abejorros que estimulan al árbol constantemente para que esté produciendo la miel. El problema es que al producir la miel, el árbol se está muriendo. Entonces, ¿qué hace un árbol o una planta acompañante? Y la planta acompañante por lo general debe tener verde y flor. Entonces el árbol no genera flores más que en cierto periodo, pero la planta acompañante todo el año. Entonces la planta acompañante va a ser atractivo de esos abejorros y el abejorro va a preferirse mejor ir a polinizar que ir a dañar al árbol. Entonces ahí ya estamos trabajando en el conocimiento biótico de las plantas. Pero todo empieza no arriba sino abajo, en el subsuelo. Claro. En el subsuelo debe haber lo necesario para que haya nematodos, haya hongos, haya inclusive gusanos de todos tipos, y que las hojas del mismo árbol tapen la defecación del coyote, del mismo humano que puede ir a defecar ahí, estoy hablando en un ambiente natural, o de las liebres y demás. Las hojas caen, cubren las defecaciones, las hojas traen una gran cantidad de azúcar. Ese azúcar se va al suelo, estimula el ambiente biótico, el árbol se alimenta y estamos haciendo que eso pueda nutrirse en un ambiente totalmente desértico. Pero para que el ambiente desértico se pueda dar solo, necesitamos en nuestro caso de los famosos toritos. No nos gustan los toritos porque si los pisamos tienen unas espinas muy dañinas y demás. Pero el torito en una llovida hace una cubierta de manto grande y muy rápida que empieza a fijar fósforo, nitrógeno y potasio del suelo. Inmediatamente cuando el torito se expande, llega el quelite, llega el trompillo y llegan otra cantidad de hierbas. Cuando las hierbas esas llegan, ya hay 51 nutrientes en el suelo que no existía y el pH ya cambió de 8.5, cambió a 7.8 en ese pequeño ambiente. Cuando la semilla del huizache y del mezquite voló a través de un ave que se comió y que la defecó, ya tiene el ambiente para que el mezquite pueda brotar. Es muy interesante eso que comentas, ¿verdad? Nosotros nos topamos mucho con la gente, ¿verdad? De que se queja de los toritos, se queja de que está muy pobre el suelo.
y piensan que eso pues es algo negativo, ¿verdad? Cuando en realidad es un mecanismo que la naturaleza tiene para empezar a modificar la condición que existe, ¿verdad? Totalmente. En todos los lugares donde vemos un parque donde hay muy poco, o sea, que el suelo está muy pobre, es lo primero que empieza a brotar, ¿verdad? Los toritos. Y es una parte del mecanismo que la naturaleza genera para darle condiciones a la vegetación de desarrollarse y crecer. Sí. Entonces los habitantes de Juárez tenemos dos condiciones para crear áreas verdes. O nutrimos el suelo nosotros con composta, o dejamos que la naturaleza lo haga. Y si la naturaleza lo va a hacer a través del torito y todos sus componentes. Entonces, si no nos gustan los toritos, lo que podemos hacer es crear composta para nutrir nuestro suelo, pero yo creo que eso ya es motivo de otro tema. Me quiero enfocar más en lo del diseño. Entonces, ya suponiendo que ya tenemos un buen suelo, tenemos los árboles típicos que queremos para que den las frondas adecuadas, que son el huizache, el mezquite, el palo verde, que son los más grandes que existen en nuestra región. Y ya podemos llamar también a otros árboles que han sido adaptados, que de los comunes, algunos muy hermosos como la chitalpa, el elder, el sauco, árboles preciosos que también dejan mucha flor, que son estimulantes polinizadores. Pero también tenemos que crear mantos, o sea, tenemos que crear, si no es posible hacerlo en forma directa, tenemos que crear jardineras para que no entren perros y no entren el humano. En esas jardineras vamos a producir en su mayoría suelos altamente ácidos, donde pueda vivir. Altamente ácido significa 6.8, no más abajo, donde puedan producirse una gran cantidad de lombrices y demás, para que puedan diseminarse a través del suelo. Eso significa tener muchas flores y cada flor tiene digamos una función, que esa flor va a estimular a cierto árbol o lo va a acompañar, porque esa flor va a traer el polinizador para ese árbol, para que ese árbol se pueda difundir. Entonces, de esa manera creamos el ambiente biótico adecuado. Entonces, los diseñadores lo que podemos provocar son las flores amarillas, las flores rojas, las flores lilas, buscarlas, porque tenemos toda la paleta de colores con plantas de desierto. Entonces, nada más hay que conocer las plantas adecuadas para ponerlas en los sitios adecuados. En pocas palabras, en un ambiente de diseño desértico tenemos que pensar desde los cubresuelos, desde los arbustos, árboles medianos y árboles altos. Y en las partes de nuestra ciudad que corresponden al oeste, sur-suroeste y oeste, tenemos que poner los árboles de mayor envergadura para que afronten los vientos duros. Y intercalados entre ellos arbustos. Entonces, de esa manera vamos a tener protección, pero también la posibilidad de que no se dañen los demás, para que las esporas que lleguen de las plantas desérticas puedan tener también en las jardineras diseñadas el ambiente propio para que se puedan reproducir solos. Decía Masanobu Fukuoka que nomás hay que dejar que la naturaleza se active y ella solita hace todo. Pero cuando nosotros ya conocemos cómo se activa y cómo se mueve y conocemos cada planta, entonces ya podemos producir los ambientes con los colores que queremos, con los olores que requerimos también para nosotros mismos y para las mismas plantas. Las plantas, algunas de ellas producen algún aleloquímico para defenderse, como es el caso de los huizaches. Afortunadamente para los huizaches aquí no hay venados ni en la ciudad, ni ciertos animales que se comen las hojas y las flores del huizache. Pero en un ambiente natural, si llega una manada de ciertos animales que comen en exceso al huizache, el huizache lo puede matar en una producción de aleloquímico inmediato. Entonces, en los parques nacionales, por decirlo así, de ciertos países amanecen muertos 30 o 40 kudús, por decirlo así, y al abrirles el hígado son llenos de aleloquímicos. O sea que estos animales que se alimentan de estas variedades llegan a morir por
Sí, por exceso de consumo. Porque no respetan la cantidad. Por ejemplo, la jirafa vive exclusivamente del huizache, que allá se llaman acacias. Pero la jirafa va y come 5 minutos, respeta a que se haga el ciclo, y luego después vuelve la jirafa, pero no come, sino que estimula con su lengua a la planta. Entonces ya hace un ciclo de yo te ayudo y tú me ayudas. Llega el kudú, por decirlo así, como sería el caso del búfalo en nuestra región o del venado de cola blanca y así. Si alguno de ellos llega en exceso, come, corre el riesgo de que la planta lo mate. Es muy interesante, ¿verdad? Cómo todas estas relaciones simbióticas que existen en la naturaleza. Exactamente. Y desafortunadamente los seres humanos pues hemos ido perdiendo esa conciencia que la naturaleza genera de manera natural. O sea, ahorita mencionabas, por ejemplo, el tema de cómo ocurren los procesos de reproducción de las especies, ¿verdad? Sí. El animal que va y se come el fruto tiene la semilla del animal, el animal vuela y luego defeca, en su defecación va la semilla y cae en un lugar donde no había vegetación, entonces ahí empieza a crecer un arbolito, ¿no? Entonces son procesos muy interesantes, y entre más tengamos claro estos procesos, pues es mucho más fácil que respetemos, ¿verdad? Ahorita mencionabas tú el asunto de que no se quiere en los parques a los árboles de ciertas características, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es educarnos y educar a nuestros niños para respetar la naturaleza. Sí. Es muy claro y clásico cuando vemos ahí un niño que hay un arbolito ahí naciendo y que no tiene una guía del niño, y de repente va y le pega unas patadas al arbolito, cuando ese arbolito pues va a acompañarlo en su vida, le va a dar sombra, le va a prestar una serie de beneficios ambientales, y pues todo esto está desligado un poco a que cada vez más los seres humanos nos estamos alejando de lo que somos parte, que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues es importante, y ese es uno de los motivos por los cuales estamos trabajando con estos podcasts, porque conocimientos como que el que tiene aquí el arquitecto Cosme pues son muy valiosos, y entre más se expandan, mucho más gente va a poder tener claridad en términos de por qué estamos plantando las variedades que estamos plantando. Sí. Y sobre todo que nos ayuden a expandir el conocimiento y a tratar de respetar mucho más a todas estas variedades que son las nativas, ¿verdad? Hago casi una similitud, ¿verdad? Las personas nativas de aquí en nuestra región, los indígenas, pues son las que más maltrata el sistema, ¿verdad? Entonces, muchas veces los seres humanos replicamos ese maltrato que tienen los nativos con la vegetación nativa. Sí. Hay una planta, el romero, que es propia del Mediterráneo, pero de un ambiente seco. O sea, es muy similar a Ciudad Juárez, por eso se ha adaptado muy bien. Pero cometemos un error muy grave los jardineros y los diseñadores en regarla demasiado. El romero prácticamente de desierto, por eso se ha adaptado muy bien a Ciudad Juárez. Ventaja del romero es que te da un olor maravilloso, te da una flor bella, aunque es pequeña, es bella, caminas y huele hermoso y jala muchos polinizadores. Yo nada más quiero hacer la recomendación de que los rieguen una vez por semana, pero poco. No necesita más, porque de ahí se le produce un hongo que lo daña. Y si usted tiene un romero en ese caso, váyale midiendo la cantidad de agua. Entonces, necesitamos plantas como esas que son propias de otros sitios parecidos a Juárez, que sí se pueden adaptar, porque el romero es siempre verde. Entonces, necesitamos los siempre verdes, porque en Juárez la mayoría de nuestras plantas pues son caducifolias, se le caen las hojas, porque pues no van a luchar contra el ambiente hostil del invierno, entonces prefieren mejor dormir. Pero sí tenemos plantas adaptativas, algunas pináceas como las tuyas, por ejemplo, que son maravillosas, que no corresponden a nuestra región, pero tampoco le hacen daño y gastan poca agua. ¿Qué te parece, arquitecto, si para ir cerrando, primero que nada, pues agradecerte mucho tu tiempo y darte la oportunidad de acudir aquí al vivero para esta charla?